tiempo como este, comenzando un año nuevo y habiendo superado uno como el que ya sabemos, podemos sentirnos tentados a buscar cosas por hacer, ya sea ampliar nuestras metas, comenzar nuevas rutinas. Pero yo sé muy bien que la vida práctica de Jesús puede influir en nuestro diario, en decisiones frecuentes, para así lograr cambios en nuestra vida y en la de los demás, porque son con pequeños cambios que construimos. Hay algo muy relevante por aprender y por hacer de la vida de Jesús. Gracias hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las
sin nieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola, qué bueno poder compartir con ustedes y en una fecha como esta, donde solemos comprar un calendario nuevo y según la costumbre, fijarnos metas y demás. Y esto es muy bueno. De hecho, yo me compré un calendario grande de esos de escritorio y una agenda también para seguir trabajando con la organización de mi tiempo, que es algo que debo seguir trabajando. Quisiera compartirles sobre una pregunta muy honesta que me hice no solamente para saber la respuesta, pero para que me influya en lo práctico. O sea, en decisiones diarias, decisiones que quizás parezcan simples, pero que al final construyen o quizás destruyen también. La pregunta es muy simple y es la siguiente: ¿por qué las personas se sentían tan atraídas a Jesús y Jesús hacia ellos? Tal parece que es obvia la respuesta o las respuestas, pero me resulta muy pertinente estudiar esto con ustedes. Y sé que esto quizás te va a desafiar y a confrontar, porque lo hizo conmigo y todavía lo está haciendo. Esta pregunta tiene varias respuestas, aunque en realidad voy a hacer énfasis en una de ellas. De seguro hay un asunto académico en la atracción de las personas hacia Jesús, porque en aquel entonces Jesús era rabí o un maestro. Esto significa que Jesús tenía algo equivalente o algo parecido a un grado académico muy alto. A su vez, él podía otorgar este tipo de grado académico a sus discípulos. Posiblemente es por esto que al Jesús llamar a los apóstoles, ellos no vacilaron en seguirlo, porque esto quizás significaba para ellos algo así como una beca estudiantil. Quizás es por esto que no solo sus discípulos, pero muchas otras personas seguían y escuchaban a Jesús. Otro asunto importante en el tema de la atracción de las personas hacia Jesús es el aspecto político. A Jesús lo identificaron como Mesías y esto tenía unas connotaciones políticas muy fuertes, porque los judíos pensaban que el rol principal del Mesías, que significa ungido, era liberar a Israel del yugo político de Roma, en este caso. En términos generales, es fácil darnos cuenta que Jesús se volvió muy famoso rápidamente. Y no es para menos. Jesús resucitó a un muerto, a Lázaro, sanaba enfermos, multiplicaba comida, calmó una tormenta, entre otras, muchas otras cosas. Encima los discípulos comenzaron a hacer lo mismo. Y si a esto le sumamos que dentro de una sociedad religiosa Jesús perdonaba pecados, pues tenemos a alguien que todos querían ver, conocer, pedirle favores y demás. Y sabe, estas cosas son pertinentes, pero esta vez no quiero enfatizar nada de esto, aunque podría, porque he visto milagros en mi familia, por ejemplo.
Y no es algo que me hayan dicho, es algo del cual fui testigo. O sea, yo estaba allí. Yo vi a mi hermano ser sanado de leptospirosis. Más allá de esto, hay algo que salta a mi vista y a mi interés y que pienso que es muy práctico. Y como les decía antes, que podemos y debemos estudiar. Algo que nos va a ayudar mucho a entender el principio que quiero compartir es que Dios en varias ocasiones y desde el relato del Génesis decidió vestir al hombre y a la mujer. Y sí, vestir. Después que Adán y Eva pecaron, según el capítulo 3 de Génesis, dice la Biblia que Dios hizo ropa de pieles para ellos y los vistió. Esto pasa aunque Adán y Eva se habían hecho ropa de hojas porque sintieron vergüenza de estar desnudos. Ante esto, Dios los viste con una ropa evidentemente de mejor calidad, un auténtico animal print, porque era de piel, dice la Biblia. Esto no pasa solamente una vez a través de la Biblia. En el capítulo 3 y verso 3 del libro de Zacarías se describe una visión con una connotación similar a la del Génesis. Les leo. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle: quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo: como puedes ver, ya te he librado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Dice el verso 5. Entonces dije yo: póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio. Y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Además de estas dos veces donde Dios parece interesarse en que tengamos una ropa de la mejor calidad posible, hay una parábola que Jesús nos cuenta que habla de lo mismo. En lo personal es mi imagen favorita de lo que les quiero compartir. Es la parábola del hijo pródigo. Dice el verso 22 del capítulo 15 de Lucas. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traen el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Considerando estas lecturas es fácil saber entonces por qué las personas, y en especial a quienes la Biblia identifica como pecadores, sentían tanta atracción por Jesús. En estas lecturas y en otras más vemos de la manera tan hermosa que Dios nos ve, con posibilidades y con propósitos y con deseos de que nos veamos a nosotros mismos de la misma manera, sin dejar de mostrarnos un camino diferente en el cual estábamos, un camino más excelente. En cambio nosotros y las personas en general, tal parece que estamos más cómodos con los estigmas, con un sistema de estigmas. Y sí, sé que es una palabra medio fuerte, pero es verdad. Y creo que la mejor manera de poder visualizar a los estigmas es precisamente ropas feas y sucias. O sea, ver y enfatizar cuán culpable es la gente, cuántos errores y defectos tienen y cuántos fracasos los amenaza. Esto sin mostrar gracias, sin señalar un camino disponible para ellos, que es la buena noticia del Señor. Eso creo que es estigmatizar, llamar a las personas por su antiguo nombre, cuando ya Dios les puso uno nuevo que comprende quién es en realidad y lo que tiene de frente por hacer. Hay un ejemplo que habla precisamente de esto, que me gusta mucho, pero me confronta también. Y es el caso de la mujer que derramó perfume en los pies de Jesús. Mientras los mismos discípulos de Jesús veían una mujer insensata, Jesús veía a una mujer honrándolo al punto de decir en Mateo 26:13, en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. ¿Sabes? Siento una carga al saber que soy capaz de ver a las personas, incluyendo personas cercanas,
tan diferentes de cómo Dios las ve, e inclusive hablar en torno a esa percepción y ser alguien que estigmatice. Por eso sé lo importante que es recordar cómo Dios me ve y de usar esa ropa que Dios separó para mí y para ti también. Recordar que Dios hizo con nosotros lo mismo que hizo con Pedro, nos dio un nombre y un propósito. Y de esa manera ser como Jesús, ser pertinente, servir mesas y vestir a la gente y lavar pies mucho antes de estigmatizar. Dice la Biblia en el verso 3 del capítulo 13 de Juan: sabiendo Jesús que Dios le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Aquí leemos y podemos ver la convicción de Jesús que lo llevó a lavar los pies de sus discípulos. Y así mismo nosotros necesitamos la convicción de quiénes somos, de cómo nos ve Dios, para saber cómo Dios ve a nuestros hermanos y amigos y de esta manera no estigmatizar. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias por haber sido como fuiste y por ser como eres. Porque nos llamas por un nombre nuevo, un nombre que nos desafía, como hiciste con Pedro. Un nombre que nos identifica como alguien relevante, Señor, como alguien que puede seguirte, que debe seguirte, Señor. Padre, muéstranos, revela nuestro corazón y al no saber cuándo estigmatizamos y también tener la oportunidad de vestir a los demás, de cubrir a los demás con ropa espléndida, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.